La humillación es el cemento del éxito. Las lámparas de araña goteaban diamantes en el Palacio de Cibeles de Madrid, pero el aire estaba denso con veneno. Para Alicia Valdés, esta deslumbrante gala no era una fiesta. Era un campo de batalla. Se sentía invisible, un fantasma acechando los márgenes de su vida anterior. Entonces lo vio. Ricardo Gracián, su exmarido. El hombre que le había arrebatado sus sueños, su empresa y su apellido, dejándola sin nada. Con su nueva esposa trofeo colgada de su brazo, él lanzó su burla, una voz que cortó la música como cristal roto. Alicia, ¿qué haces aquí? Esto es una fiesta para gente importante. Tú no eres nadie. Pero Ricardo no sabía quién estaba observando, y en solo 5 minutos, un solo gesto del hombre más poderoso de la sala no solo cambiaría la vida de Alicia, sino que pondría fin a la de él. El regreso al infierno brillante. La invitación le había parecido un error. Una broma cruel, impresa en cartulina gruesa color crema. El baile de benefactores de la Fundación Reina Sofía. Era el corazón palpitante de la élite de Madrid, un evento que Alicia alguna vez ayudó a organizar, con su nombre listado en el comité. Ahora solo estaba allí porque su mejor amiga, Sara, tenía un pase doble y una voluntad de hierro. «Tienes que ir, Alicia», había insistido Sara, empujándole un vestido de terciopelo azul noche. «Llevas un año escondida en ese pequeño estudio de la calle Atocha. Es hora de demostrarles que no estás rota». Pero Alicia se sentía rota. Hace un año, no era Alicia Valdés. Era Alicia Gracián, esposa del magnate inmobiliario. Ricardo Gracián, director de Gracián Holdings. O, más exactamente, la cofundadora silenciosa y sin reconocimiento. Ella era la que tenía el título de arquitectura, la que pasaba noches sin dormir dibujando los planos que lanzaron su imperio. Él era la cara, el vendedor. Ella era el talento, el motor. Luego, él la había reemplazado. El divorcio fue una brutal escisión quirúrgica. Sus abogados de alto poder del bufete Garrigues la pintaron como una simple esposa de apoyo, sin ningún derecho real al negocio que ella había insuflado vida. Se fue con una pequeña liquidación, su apellido de soltera, en un silencio tan profundo que se sentía como ahogarse. Ahora, de pie en el gran salón de baile del palacio, se sentía una impostora. El aire vibraba con el sonido del dinero antiguo y la ambición nueva. Mujeres con joyas Suárez y vestidos de diseñador pasaban, sus risas como cristales rompiéndose. Alicia se agarró a su simple bolso de cuentas. Su único accesorio, un par de pendientes de perlas que habían sido de su abuela. Se mantuvo en el perímetro, sorbiendo un vino de Jerez que no podía saborear, sintiendo el peso de un centenar de miradas que ni siquiera la veían. «Tú no eres nadie». «Alicia, Dios mío, ¿eres tú?» La voz fue como uñas raspando pizarra. La sangre de Alicia no solo se enfrió, se congeló, se giró. Ricardo Gracián. Lucía exactamente como siempre, impecable en un esmoquín a medida. Su cabello oscuro, artísticamente plateado en las sienes. Irradiaba un aura de colonia cara y éxito despiadado. En su brazo, Chloe, la nueva esposa, una mujer 10 años más joven, envuelta en un vestido dorado sin espalda que brillaba con cada respiración. «Ricardo», dijo Alicia, su voz apenas un susurro. Los ojos de Ricardo hicieron un rápido escaneo de desprecio. Observó su vestido prefabricado, su joyería mínima, su postura nerviosa. Una sonrisa lenta y cruel
se extendió por su atractivo rostro. «Debo decir que estoy asombrado de verte aquí», dijo lo suficientemente alto como para que el pequeño círculo de personas cercanas se girara. Chloe soltó una risita aguda y vacía. «Mi amiga Sara me trajo», dijo Alicia, tratando de erguirse. «¿Sara?» «Ah, sí, la abogada de asistencia legal». «Conmendable», se burló Ricardo. Luego se inclinó, bajando la voz a un tono venenoso y cómplice. «Escucha, Alicia, un consejo de tu viejo mentor». Señaló expansivamente el salón de baile, a los titanes de la industria y a las familias de legado. «Esta es una fiesta para gente importante, gente que tiene peso, gente que construye cosas». Hizo una pausa, dejando que el insulto calara. «Tú no eres nadie. No perteneces aquí. Te estás avergonzando». Cada luz en la habitación pareció enfocarse en ella. La música se desvaneció. Todo lo que podía escuchar era la palabra nadie. 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 Chloe se ajustó su collar de diamantes, mirando a Alicia con una mezcla de lástima y triunfo. «Tiene razón, cariño», intervino Chloe. «Esto es lista A. Tú solo eres una inicial sin sentido». A Alicia le ardía la cara. Sintió el escozor de las lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Quería gritar sobre las noches en vela, los diseños que había dibujado, los cimientos de toda su empresa que había construido con sus propias manos. Pero el hombre que la había llamado su socia durante una década la estaba mirando como si fuera algo que se había raspado de su zapato. «Con permiso», logró ahogar a Alicia. Se dio la vuelta, abriéndose paso entre la multitud, su corazón golpeándole las costillas. No vio a Sara buscándola. No vio las miradas de simpatía de algunos curiosos. Simplemente huyó, atravesando las pesadas puertas hacia la terraza desierta. El aire frío de octubre le golpeó la cara como una bofetada. Tenía razón. Ella no era nadie. No tenía nada. La semilla de la venganza en el Retiro, la terraza daba al Parque del Retiro, las luces de la ciudad, una constelación fría debajo. Alicia agarró el balaustre de piedra, sus nudillos blancos. La palabra nadie resonaba en el viento. No era solo un insulto. Era la historia que Ricardo había escrito para ella. Retrocedió 12 años. Ella era Alicia Valdés, la mejor de su clase en arquitectura de la Politécnica de Madrid. Él era Ricardo Gracián, un joven agente inmobiliario con un encanto implacable y cero capital. Él no se enamoró solo de ella, se enamoró de su talento. «Somos un equipo, Alicia», solía decir, besándole la frente mientras ella se encorvaba sobre una mesa de dibujo a las 3 de la mañana. «Tú los diseñas, yo los vendo». Su primer proyecto fue un edificio de la posguerra desmoronándose en el barrio de Malasaña. Los inversores solo veían un pasivo. Alicia vio sus huesos. Pasó 6 meses creando un diseño de uso mixto revolucionario, conservando la fachada histórica mientras creaba un impresionante atrio de cristal y acero en el interior. Ricardo lo presentó como propio. Gracián Holdings nació de su mente. La Torre Gracián, su rascacielos insignia que redefinió el skyline de la zona de Asca, era su diseño en voladizo. Las exclusivas propiedades frente al mar en Marbella, su uso innovador de materiales sostenibles. Al principio no le importó. Era la socia tranquila. Ella odiaba ser el centro de atención. Él lo anhelaba. Funcionó. Hasta que dejó de funcionar. Cuanto más exitosos se volvían, más ella se desvanecía. Primero fue Ricardo Gracián y su equipo. Luego, Ricardo Gracián. Finalmente, contrató un nuevo equipo de arquitectos jóvenes y llamativos de Barcelona, y su aporte ya no fue necesario.
Recordaba el día que encontró la pulsera TUS en su maletín. No era su aniversario. No era su cumpleaños. El divorcio fue una clase magistral de gaslighting. Tus contribuciones, Alicia. Eras mi esposa. Ofreciste opiniones. Eso es lo que hacen las esposas, había argumentado su abogado, un tiburón llamado Esteban León, en la mediación. No firmaste un solo contrato. No estás en el membrete. Eras una aficionada. Había sido borrada de su propia vida. Ahora, de pie en la terraza, se dio cuenta de la terrible verdad. Ricardo no solo pensaba que ella no era nadie, él la había convertido en nadie. La había vaciado, tomado lo mejor de ella y construido su monumento de vida sobre sus cimientos. Ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. Sara irrumpió en la terraza. Su vestido rojo, un brillante corte en la oscuridad. Vio el rostro de Alicia y el suyo se entristeció. «Oh, cariño, ¿qué pasó? ¿Fue Ricardo?» Alicia asintió, las lágrimas finalmente saliendo, calientes y furiosas. «Me llamó nadie. Dijo que no pertenecía aquí». Sara le agarró los brazos. «Escúchame, Alicia. Eres la persona más brillante que conozco. No eres nadie. Solo estás latente. Ese hombre es un parásito. Se alimentó de ti durante 10 años y ahora se está muriendo de hambre. Parece que está prosperando, Sara». «No lo está», dijo Sara, encendiéndose su cerebro de abogada. «Escucho cosas. Gracian Holdings está sobreapalancada. Se expandió demasiado rápido en el mercado latinoamericano justo antes de la recesión. Está desesperado. Necesita una inyección masiva de capital. Por eso está aquí esta noche». «¿Qué quieres decir?» «El invitado de honor», dijo Sara, tirando de Alicia de vuelta hacia la puerta. «La ballena blanca, Damián Esteves». Alicia frunció el ceño. «¿El tipo de tecnología, Esteves Innovaciones?» «No solo tecnología», susurró Sara, con los ojos muy abiertos. «Capital privado, inversiones globales. Compra y vende países enteros antes del desayuno. Es notoriamente solitario, pero está aquí, y se rumorea que está buscando una nueva inversión de legado en bienes raíces en Madrid. Ricardo lo necesita. Probablemente ha estado practicando su apretón de manos toda la semana». Una fría determinación comenzó a asentarse sobre Alicia, desplazando la humillación. «Ricardo está desesperado», repitió lentamente. «Está sangrando», confirmó Sara. «Ahora, ¿vas a dejar que ese vampiro te ahuyente? ¿O vas a volver allí, mantener la cabeza alta y verlo arrastrarse?» Alicia se secó los ojos. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la puerta. El simple vestido azul. Los pendientes de perlas. Todavía era Alicia Valdés. No era un fantasma. Todavía no. «De acuerdo», dijo Alicia, su voz más fuerte. «Vamos a verlo arrastrarse». La llegada del ejecutor, silencioso. Regresar al salón de baile fue diferente esta vez. La humillación seguía allí, un dolor sordo bajo sus costillas, pero ahora estaba superpuesto con un enfoque agudo y frío. Alicia ya no era un fantasma, era una espectadora. Ricardo estaba exactamente donde Sara predijo que estaría, dando vueltas cerca del escenario principal. Su mirada fija en la entrada principal del salón de baile. Era un tiburón que olía sangre, pero lo que Sara había dicho era cierto. También era un tiburón herido. Alicia podía verlo ahora. La sonrisa era solo una fracción demasiado amplia. La forma en que revisaba su reloj Rolex era demasiado frecuente. No estaba relajado. Estaba cazando. «Es tan transparente», murmuró Alicia. «Todo ego». Sara asintió, pidiendo a un camarero dos copas de cava frescas. «No puede soportar no ser el depredador más grande de la sala, pero no lo es. No esta noche».
Como por arte de magia, un silencio repentino cayó cerca de la entrada. El murmullo de la conversación no cesó, pero se hundió, como una ola retirándose antes de un tsunami. El cuarteto de cuerda pareció fallar por medio compás. Una falange de discretos hombres de seguridad de traje oscuro entró primero. No escanearon la sala. La evaluaron. Sus movimientos económicos e inquietantemente precisos. Y luego entró él. Damián Esteves. No se parecía en nada a Ricardo. Donde Ricardo era ruidoso, Esteves era silencioso. Donde Ricardo llevaba su éxito como un disfraz, Esteves lo llevaba como una segunda piel. Tenía quizás 40 años, con ojos agudos e inteligentes que parecían abarcar toda la sala en una sola mirada. Vestía un esmoquín negro simple, perfectamente adaptado, sin reloj ostentoso, sin gemelos de diamantes. No los necesitaba. Irradiaba una tranquila atracción gravitatoria. El poder no gritaba. Simplemente era. La anfitriona del evento, una anciana filántropa llamada Doña Carmen, se apresuró a saludarlo. Él hizo una ligera reverencia, tomando su mano con una gracia que era casi anticuada. «Ese es él», susurró Sara, prácticamente vibrando. Fundó Esteves Innovaciones con 50.000 euros y una patente para un nuevo tipo de encriptación de datos. Ahora vale. Bueno, las estimaciones varían. 50.000 millones. 100. Ricardo, al divisar su presa, inmediatamente comenzó a moverse. Cortó a Marcos Jiménez, el CEO de una empresa rival, a mitad de la frase, y comenzó a abrirse paso entre la multitud. Chloe arrastrándose a su paso como una cinta dorada. «Señor Esteves», resonó Ricardo, con la mano extendida. Damián Esteves se giró, su expresión indescifrable. Miró la mano extendida de Ricardo, luego su rostro. No tomó la mano. «Señor Gracián», dijo Esteves. Su voz era tranquila, un suave barítono, pero cortó el ruido. «Un verdadero honor, señor. Ricardo Gracián, Gracián Holdings. He estado siguiendo su trabajo en tecnología renovable. Fascinante». «¿De verdad?», respondió Esteves. No fue una pregunta. Todavía no había tomado la mano de Ricardo. Alicia observó, fascinada. La sonrisa de Ricardo vaciló. Estaba siendo sutil, experta y públicamente despreciado. «Creo», continuó Esteves, su mirada desviándose más allá de Ricardo, «que la subasta está a punto de comenzar, si me disculpa». Asintió una vez, un despido brusco, y se movió hacia la mesa principal, dejando a Ricardo de pie con sus manos todavía flotando torpemente en el aire. Chloe parecía furiosa por el desaire. La cara de Ricardo se puso de un rojo apagado y enfadado. Lentamente bajó el brazo, entrecerrando los ojos. Odiaba que lo hicieran parecer pequeño. «¡Auch!», murmuró Sara, bebiendo su cava. Ese es un desprecio helado de un hombre que podría comprarlo y venderlo antes del aperitivo. Las luces se atenuaron y el subastador, un hombre jovial llamado Carlos, subió al escenario. «Señoras y señores, bienvenidos. Su generosidad esta noche ayudará a preservar los hitos culturales de nuestra gran ciudad». Alicia y Sara encontraron un lugar cerca de la parte de atrás, junto a un gran pilar de mármol. Alicia observó la mesa principal. Damián Esteves estaba sentado, escuchando atentamente. Ricardo y Chloe estaban en una mesa cercana. Ricardo inclinado, susurrando enojado a su esposa. «Y ahora», anunció Carlos, «nuestro artículo estrella. La restauración completa de la largamente descuidada cúpula de los espejos del Parque de María Luisa en Sevilla, una verdadera joya de la arquitectura regionalista que se dejó pudrir». Alicia contuvo el aliento. La cúpula de los espejos. Ella la conocía bien.
Era su proyecto personal. Hace años, antes de que Gracian Holdings fuera un gigante, ella había elaborado una propuesta completa para su restauración, presentándola al ayuntamiento como un proyecto pro bono. A la ciudad le había encantado. Luego, Ricardo consiguió su primer contrato importante, un nuevo rascacielos. Necesitaba que la ciudad aprobara sus variaciones de zonificación. Había retirado su proyecto, cambiando la restauración de la cúpula por el capital político que necesitaba. Lo había dejado pudrirse. Todo por un permiso. Una tragedia ese edificio, murmuró Sara. Sí, dijo Alicia, su voz tensa. Lo es. La oferta del nadie. La licitación comenzó. La licitación por la cúpula de los espejos fue, como se esperaba, una muestra de ego. 500.000 €, comenzó el subastador Carlos. Una mano en una mesa delantera se levantó. 600.000 €. Escucho 700.000. 700 €, llegó una llamada desde un lado. Alicia observó a Ricardo. Estaba esperando su momento, dejando que los peces pequeños se cansaran. Se reclinó, susurrando a Chloe, una sonrisa de suficiencia de vuelta en su rostro. Este era su territorio. Bienes raíces, monumentos. Quería mostrar a Damián Esteves que él era Madrid. La licitación se estancó en 1.2 millones de euros. Ricardo levantó su paleta. 2.000 €, declaró, su voz resonando con autoridad. La sala jadeó. Era un salto diseñado para intimidar, para cerrar la competencia. Carlos sonrió. 2.000 € del señor Ricardo Gracián. Un gesto magnífico. Escucho 2.1. Silencio. Los otros postores bajaron sus paletas. Ricardo miró deliberadamente hacia la mesa principal, comprobando la reacción de Esteves. Esteves estaba impasible, observando el escenario. A la 1, gritó Carlos. A las 2. 2,500 €. La voz provino de la parte de atrás de la sala. No fue un grito. Fue una declaración tranquila y clara de uno de los miembros del personal de la subasta, que tomó ofertas de aquellos que deseaban permanecer en el anonimato. La sala se agitó. ¿Quién estaba contraofreciendo? La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Parecía molesto. Había sido eclipsado. 2.500.000 € de un postor anónimo, anunció Carlos emocionado. Señor Gracián. Ricardo levantó su paleta al instante. 3.000 €. Estaba enojado ahora. Esto no era generosidad. Era una guerra territorial. 3.000 €, gritó el observador de inmediato, sin dudar. Un U colectivo recorrió el salón de baile. Esta era una verdadera pelea. Ricardo estaba sudando. Alicia podía ver el músculo saltando en su mandíbula. Esto era más de lo que había intentado gastar. Estaba expuesto financieramente, pero también estaba comprometido públicamente. Retirarse ahora frente a Esteves no era una opción. Marcos Jiménez lo está mirando, le susurró Sara a Alicia, señalando al rival de Ricardo, que sonreía de oreja a oreja. Esto está matando a Ricardo. 300.000 € ofreció Ricardo. 4.000 €, replicó el observador al instante. Ricardo golpeó su mano contra la mesa. Chloe agarró su brazo. «Ricardo, para», siseó, su rostro pálido. «Es demasiado. No seré vencido por un fantasma», gruñó Ricardo. Se puso de pie. 5.000 €. La sala estaba en un silencio sepulcral. 5.000 €. Era una suma asombrosa. Ricardo respiraba con dificultad, su rostro brillante de sudor, pero parecía triunfante. Había ganado. Carlos miró al observador en la parte de atrás. El observador estaba escuchando un auricular, su rostro neutral. «¿Tenemos una contraoferta?», preguntó Carlos, su voz temblando de emoción. El observador asintió.
Mi postor pregunta si el señor Gracián ha terminado por completo. La sala explotó en risas y jadeos. Ricardo se puso de un color púrpura que Alicia solo había visto una vez antes, cuando un gran negocio en Lisboa se había derrumbado. La oferta, dijo el observador, su voz cortando el ruido, es de 10.000 euros. Se acabó. El número aterrizó como un golpe físico. Ricardo Gracián se tambaleó físicamente, sentándose pesadamente en su silla. Fue derrotado, completamente humillado. 10.000 euros, gritó Carlos, golpeando su mazo. Vendido a nuestro magnífico postor anónimo. La sala estalló en aplausos. Cuando se encendieron las luces, Alicia observó a su exmarido. No estaba mirando el escenario. Estaba escaneando la sala, sus ojos frenéticos, asesinos. ¿Quién le había hecho esto? ¿Quién tenía ese tipo de capital líquido y una razón para destruirlo? Sus ojos recorrieron la parte de atrás de la sala, pasando justo por encima de Alicia. Él miró y vio a una nadie. Alicia sintió que Sara le apretaba la mano. «Dios mío», respiró Sara. «¿Quién fue ese?» Alicia se volvió hacia su amiga y por primera vez en un año, sonrió. Era una sonrisa pequeña y peligrosa. «Tengo una idea», dijo. El beso del rey a la reina. La conclusión de la subasta dejó una energía caótica en la sala. La parte formal de la noche había terminado y el verdadero negocio, la creación de redes, había comenzado. Pero el único tema de conversación era la oferta de 10.000 euros. ¿Quién era el donante misterioso? ¿Por qué la teatral eliminación de Ricardo Gracián? El propio Ricardo era tóxico. Estaba furioso cerca del bar, Chloe intentando, sin éxito, aplacarlo. «Averigua quién fue ahora», le espetaba a un asistente con aspecto frenético. «No me importa cómo. Revisa la lista de donantes. Llama a Carlos. Quiero un nombre». «Se está desmoronando», señaló Sara, bebiendo su champán. «Está acorralado», la corrigió Alicia. «Ahí es cuando es más peligroso». Alicia sintió una repentina necesidad desesperada de aire. La victoria se sintió bien, pero la tensión era sofocante. «Voy a salir un momento», le dijo a Sara. Se dirigió hacia las puertas de la terraza, manteniendo la cabeza baja, tratando de evitar las vías principales. Solo quería estar sola, pero no lo logró. «Tú», la voz de Ricardo era baja y gutural. La había visto. Le agarró el brazo, sus dedos hundiéndose en su piel, y la arrastró a la alcoba junto al guardarropa, lejos de la multitud principal, pero aún visible. «Ricardo, suéltame, me estás haciendo daño». «¿Fuiste tú?», siseó, su rostro a centímetros del de ella. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «¿Fue este un truco patético? ¿Tú y tu amiguita abogada juntaron sus ahorros?» «No seas ridículo», replicó Alicia, liberando su brazo de un tirón. «¿Crees que tengo 10 millones de euros? No sé lo que tienes». Pero estabas sonriendo. Disfrutaste eso. Disfrutaste verme humillado. «Te humillaste tú solo, Ricardo», dijo Alicia, su voz fría. «No podías soportar no ser el centro de atención. Fuiste derrotado. Supéralo». Su rostro se retorció de rabia. Este era el verdadero Ricardo, el que había visto a puerta cerrada, el hombre cuyo ego era un agujero negro. «Tú, gusana inútil». Se detuvo, dándose cuenta mientras una pareja pasaba. Bajó la voz de nuevo. «¿Crees que eres tan inteligente? No eres nada. Viniste aquí con tu vestidito alquilado para sentirte importante, pero eres solo un fantasma. No existes. Eres una nadie, Alicia. ¿Me escuchas? Una nadie». Puntuó la última palabra con un empujón brusco en su hombro.
Señor Gracián. El tranquilo barítono cortó la diatriba de Ricardo como una hoja de acero fría. Ricardo se congeló. Se giró, su rostro todavía contorsionado por la rabia, que instantáneamente se agotó a un pánico boquiabierto. Damián Esteves estaba justo detrás de él. No estaba solo. Su equipo de seguridad se había dispersado, creando una sutil barrera infranqueable. La transformación de Ricardo fue instantánea y grotesca. Pasó de depredador a adulador en una sola respiración. «Señor Esteves», balbuceó, enderezándose el esmoquín. «Yo solo estaba, teniendo una palabra con una vieja conocida». Los ojos de Damián Esteves no estaban en Ricardo, estaban en Alicia. La miró, su expresión no fría, sino de una apreciación respetuosa. «Me disculpo por su comportamiento», dijo Esteves, su voz tranquila, pero con la autoridad absoluta de un hombre que nunca, jamás, es cuestionado. Ricardo, al ver el enfoque de Esteves, se hinchó, desesperado por recuperar la interacción. «Señor Esteves, esta es... Bueno, ella no es nadie. Mi exesposa no es relevante». Extendió su mano de nuevo, una ofrenda desesperada y sudorosa. «Como decía, mi firma, Gracián Holdings, está perfectamente posicionada para asociarse con usted en...». Damián Esteves ignoró la mano de Ricardo. Ignoró a Ricardo por completo. Se apartó de Ricardo deliberada y completamente, como si fuera un mueble. Caminó los 2 pasos finales hacia Alicia, que estaba congelada contra la pared. La pequeña alcoba era de repente el epicentro de todo el salón de baile. Todo el mundo estaba mirando. Chloe, desde el otro lado de la sala, había detenido su copa de vino a mitad de camino hacia sus labios. Marcos Jiménez estaba mirando abiertamente. Damián Esteves se detuvo frente a Alicia. Tomó su mano derecha, la que Ricardo había agarrado. Luego hizo algo que detuvo el mundo. Inclinó la cabeza, un gesto de profundo respeto, y presionó sus labios contra el dorso de su mano. Un jadeo colectivo y audible recorrió la sala. No fue un gesto romántico. Fue una coronación. Fue el beso de un rey a una reina visitante. El rostro de Ricardo Gracián, que había estado rojo de rabia y luego pálido de pánico, ahora se volvió un blanco enfermizo, como tiza. Damián Esteves se enderezó, todavía sosteniendo la mano de Alicia. La miró con una pequeña sonrisa apreciativa. «Señorita Valdés», dijo, su voz resonando en el aturdido silencio. «Es un absoluto honor conocerla finalmente en persona. Su trabajo es transformador». Ricardo Gracián parecía haber recibido un disparo. Miró a Damián Esteves, luego a Alicia, luego de nuevo. Su cerebro no lograba comprender la escena. «Usted la conoce», tartamudeó Ricardo, su voz quebrándose. Ella es una nadie». La palabra no dicha colgaba en el aire. Damián Esteves finalmente dirigió su mirada a Ricardo. No fue una mirada de enojo. Fue una mirada de total desprecio. Era la mirada que un hombre le da a un insecto antes de aplastarlo. «Señor Gracián», dijo Esteves, su voz peligrosamente suave. «Usted estuvo casado con esta mujer durante una década. ¿Sabe algo sobre ella en absoluto?» No esperó una respuesta. Se volvió hacia la sala, que ahora estaba en silencio, todos esforzándose por escuchar. «Señoras y señores», anunció Damián Esteves, su voz comandando el espacio sin esfuerzo. «Todos se han estado preguntando sobre nuestro generoso postor anónimo. También se han estado preguntando durante los últimos 6 meses sobre la identidad del misterioso AVE,
el arquitecto que ganó la Comisión Internacional para la nueva sede europea de Esteves Innovaciones en Lisboa. Los ojos de Ricardo se abrieron. La Comisión AVE fue el premio arquitectónico más grande de la década. Había estado en la portada de Forbes y Expansión. Esteves sonrió suavemente, levantando la mano de Alicia. Permítanme presentarles. Esta es Alicia Valdés. AVE, la mente arquitectónica más brillante de una generación. La sala explotó, no con aplausos, sino con el zumbido frenético y agudo de 100 conversaciones conmocionadas separadas. Los periodistas que habían estado allí por el ángulo social se convirtieron repentinamente en reporteros de verdad. Sus teléfonos levantados, grabando. Eso no es posible, susurró Ricardo. Ella no ha trabajado en un año. No, señor Gracián, corrigió Esteves. No ha trabajado para usted en un año. En ese tiempo, la señorita Valdés fundó su propia firma, Valdés Diseños. Presentó su propuesta de Lisboa de forma anónima. Fue elegida entre más de 500 entradas de las principales firmas del mundo. Fue elegida porque era perfecta. Esteves luego asestó el golpe final. Y sí, continuó, la señorita Valdés, en nombre de su nueva empresa, fue la postora anónima esta noche. Su promesa de 10 millones de euros no solo ha salvado la cúpula de los espejos, sino que ha financiado los planos de restauración exactos que ella misma diseñó y ofreció a la ciudad hace 12 años. Los mismos planos que, creo, su empresa había enterrado a cambio de una variación de zonificación. Fue una ejecución total. Ricardo ya no era solo un tonto, era un villano. No solo había insultado a una nadie, había intentado destruir la reputación de la nueva estrella de su propia industria, la mujer que Damián Esteves acababa de respaldar. Pero, el dinero, tartamudeó Chloe, finalmente encontrando su voz. Ella no puede tener. Esteves le dirigió a Chloe una mirada que la hizo retroceder físicamente. El anticipo de la señorita Valdés por el proyecto de Lisboa fue sustancial. 10 millones de euros es lo que ella considera una donación generosa. Les aseguro que su liquidez no es un problema. Damián Esteves soltó la mano de Alicia. Miró a Ricardo, que ahora estaba temblando, su imperio visiblemente desmoronándose en sus ojos. «Sabe, señor Gracián», dijo Esteves en un tono de conversación, «he estado mirando su empresa, Gracián Holdings. Estaba considerando una adquisición. Sus libros son un desastre. Está apalancado hasta el punto de ruptura. Apostó todo en un mercado extranjero que no entendía». El rostro de Ricardo estaba ceniciento. Esta era su última esperanza, su propuesta. Sin embargo, continuó Esteves, mi holding principal, Stratus Equity, adquirió recientemente una participación de control en el banco que tiene sus 300 millones de euros de deuda pendientes, Banco Mercantil Atlántico. Si Ricardo estaba pálido antes, ahora era un cadáver. Toda su empresa, señor Gracián, es ahora garantía de un préstamo que tengo personalmente. Y acabo de enterarme esta noche, de su propia boca, qué clase de hombre es usted, cómo trata al talento que lo construyó. Yo no invierto en nadies. Se giró hacia su jefe de seguridad. Miguel, llama a nuestra gente en Atlántico. Diles que cobren el pagaré del señor Gracián, en su totalidad, mañana, a las 9 a.m. ¿Ricardo?, chilló Chloe con verdadero pánico en su voz. Ricardo no respondió. Simplemente se quedó mirando a Alicia, sus ojos en blanco por el horror. Lo estaba viendo todo. Las noches en vela, los bocetos, el talento que había tratado como un recurso desechable. No solo se había divorciado de una esposa, había descartado un genio. Había tirado a la única persona que podría haberlo salvado.
El precio de la arrogancia. El mundo no se reinició. La música no aumentó. Después de que Alicia Valdés fue coronada y Ricardo Gracián fue ejecutado en el lenguaje incruento y brutal de las altas finanzas, el salón de baile simplemente se fracturó. El momento se hizo añicos y la energía de la noche, una vez enfocada en un único punto de humillación, se disipó en 1000 susurros frenéticos. Alicia sintió como si estuviera respirando por primera vez en un año, sus pulmones expandiéndose con un aire tan frío y limpio que quemaba. Era consciente de las cámaras parpadeando, ya no los suaves pops de los fotógrafos de sociedad, sino los duros y depredadores flashes de la prensa. Era consciente de Sara agarrando su mano, sus uñas hundiéndose, el rostro de su amiga una máscara de incredulidad, alegre y llorosa. «¡Ave!», gritó Sara por encima del ruido, sacudiéndola. «El proyecto Lisboa, tú, Dios mío, Alicia». «Lo sé», respiró Alicia, la admisión sabiendo extraña y nueva. «Yo no podía. El NDA». El equipo de seguridad de Damián Esteves, que había sido sombras, se materializó en una sólida pared de trajes oscuros. Se movieron con una economía fluida e inquietante, creando un perímetro tranquilo a su alrededor. «Señorita Valdés», murmuró el líder del equipo. Miguel, su voz apenas audible, pero cortando su shock. «El señor Esteves sugiere que salgamos por el pasillo de servicio. Será más tranquilo». Alicia miró a través del abismo que se había abierto en la sala. Ricardo seguía allí, una estatua de ceniza. Su rival, Marcos Jiménez, que hacía solo unos momentos había estado tratando de arrebatarle el talento, ahora simplemente la miraba fijamente. Su expresión era de cálculo puro y sin adulterar. Ya no veía una oportunidad. Veía a una competidora, pero era a Ricardo a quien miró. Una última vez. Estaba solo. Absolutamente. Chloe no solo se había alejado, se había disuelto en la multitud, un brillo dorado desvaneciéndose de su órbita. Sus asociados, los que le habían dado palmadas en la espalda durante una década, ahora estaban estudiando las lámparas de araña, el buffet, sus propios zapatos, cualquier cosa menos él. Él era un agujero negro, y la luz se estaba doblando lejos de él. Él era, se dio cuenta aún nadie. «Alicia», susurró Sara, devolviéndole el foco. «Vete, vete. Yo conseguiré tu abrigo. Te llamo en 1 hora. O mañana. Simplemente, vete». Alicia asintió, entumecida. Dejó que Miguel, el jefe de seguridad, la guiara suavemente por el codo. Se movieron no hacia la gran entrada, sino hacia una discreta puerta con paneles de madera cerca de las cocinas. Damián Esteves estaba esperando allí, con su abrigo puesto. Sostuvo la puerta abierta. «Una salida caótica», observó, su voz tranquila. «Pido disculpas por la teatralidad. No era mi intención hacer un espectáculo de usted». «¿Un espectáculo de mí?», dijo Alicia, saliendo al pasillo fresco con olor a cemento. «Señor Esteves, lo que le hizo a él, lo que se hizo a sí mismo», corrigió Damián, su voz plana, todo rastro de actuación de sala de juntas desaparecido. Ya no era el orador, era el ingeniero. Construyó un rascacielos sobre una base agrietada. Yo simplemente proporcioné el terremoto. Caminaron en silencio, el sonido de sus pasos resonando en las paredes de azulejos. Un marcado contraste con el lujo amortiguado del salón de baile. Salieron a una calle lateral, la calle de Alcalá, donde esperaba un único Maybach negro, profundamente discreto. Su motor, un zumbido silencioso. Un conductor con un traje sencillo abrió la puerta trasera.
Mi coche la llevará a casa, señorita Valdés, dijo Damián. Era una declaración, no una oferta. Yo, ¿puedo tomar un taxi? No puede, respondió él, igual de simple. Hay al menos una docena de reporteros financieros pululando actualmente en la entrada principal del palacio. Su rostro es, desde hace 10 minutos, la mercancía más valiosa de Madrid. No tomará un taxi. Ella lo miró, al hombre que acababa de cambiar todo su mundo con 3 frases. ¿Por qué?, preguntó. La pregunta pequeña pero pesada. ¿Por qué todo esto? ¿Por la comisión? Sí. Pero eso fue una ejecución pública. Usted lo destruyó. Damián hizo una pausa, su mano en la puerta del coche. La farola captó la aguda inteligencia de sus ojos. Como dije, señorita Valdés, replicó, su voz un barítono bajo y preciso. Yo protejo mis inversiones. Su talento es mi inversión. Pero hay una razón más simple. Soy un arquitecto de un tipo diferente. Construyo sistemas, datos, finanzas, logística. Desprecio el vandalismo. ¿Vandalismo? Él enterró sus planos para la cúpula, dijo Damián. Dejó que una obra maestra del diseño regionalista se pudriera, cambiándola por un permiso de zonificación. Tomó su genio y lo vandalizó para obtener ganancias. No me gusta eso. No me gusta en absoluto. Suba al coche, Alicia. Tiene un día muy ocupado mañana. Ella subió. La puerta se cerró con un golpe sordo e insonorizado, sellándola dentro de una tumba de cuero negro y poder silencioso y absoluto. Mientras el coche se alejaba, miró por la ventanilla tintada. No vio a Ricardo. No vio la fiesta. Solo vio el reflejo de su propio rostro, pálido y aturdido, mirándola. La fe de Valdediseños. A las 8:51 am de la mañana siguiente, Alicia Valdés estaba en el vestíbulo de la Torre Esteves Innovaciones. No era un edificio, era una declaración. Un monolito de cristal negro transparente que parecía beber la luz de la mañana. Llevaba un traje de sastre azul marino nuevo de Adolfo Domínguez, comprado a las 8:10 am en unos grandes almacenes que acababan de abrir sus puertas. Su vida anterior estaba en su pequeño estudio de la calle Atocha. Esta era su nueva armadura. A las 9:00 am. Fue acompañada a la sala de conferencias del piso 80. No era una sala, era el cielo. 3 paredes eran de cristal, ofreciendo una vista de 270 grados de Madrid, parecida a la de un dios. Damián Esteves ya estaba allí, no a la cabecera de la mesa, sino a la mitad. Estaba con otros 3. Todos se pusieron de pie cuando ella entró. Señorita Valdés, gracias por su puntualidad, dijo Damián. Esta es María Flores, mi consejera general. Este es el doctor Kenji Tanaka, nuestro jefe de ingeniería, y este es Roberto Vale, jefe de bienes raíces globales. No hubo felicitaciones, no hubo mención de la gala, ni de Ricardo, ni de chismes. Solo había un modelo impreso en 3D de la sede de Lisboa sobre la mesa. El doctor Tanaka tiene preocupaciones sobre la capacidad de carga de los compuestos de grafeno reciclado que especificó para el atrio, dijo Damián, señalando el modelo. Alicia dejó su maletín. No miró a Damián. Miró al doctor Tanaka. Su preocupación, dijo, su voz clara y firme, se basa en la suposición de que la carga es estática. No lo es. El diseño utiliza un sistema de celosía tensada dinámica. Los compuestos son meramente un carenado. La carga es transportada por los cables de tensión, como se muestra en el plano A40, subsección D. El doctor Tanaka la miró fijamente. Cogió una tableta, deslizó un archivo y luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Por supuesto, murmuró.
Es un puente colgante, de lado. Dios mío. María Flores, la abogada, deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa. Señorita Valdés, este es el acuerdo de asociación finalizado. Como anunció el señor Esteves, Valdés Diseños es ahora el socio arquitectónico principal para todas las empresas inmobiliarias de Esteves, presentes y futuras. Este contrato establece una línea de crédito inicial de 50 millones de euros para personal y operaciones, independiente del anticipo de 20 millones de euros del proyecto de Lisboa. Alicia abrió el portafolio. Sus manos temblaban. Valdés Diseños. Una empresa que hace 24 horas era solo una LLC registrada en un apartado postal. Y un último elemento, dijo Roberto Vale, deslizando una segunda carpeta más delgada. La transferencia de título para la cúpula de los espejos. La promesa de 10 millones de euros ha sido registrada en el Ayuntamiento de Sevilla. El sitio es oficialmente suyo a partir de las 8:40 esta mañana. Puede comenzar las obras cuando esté lista. Alicia levantó la vista de los papeles hacia los 3 rostros profesionales y poderosos, y luego hacia Damián Esteves. Simplemente la estaba observando, su expresión neutral. Le había dado todo, su pasado, su presente y su futuro. La recepción, exactamente al mismo momento, a las 9:01 am, 20 manzanas al sur, Ricardo Gracián irrumpía en la sala de juntas del piso 40 de Gracián Holdings. «¡Traigan a Esteban León aquí ahora!», rugió. Su esmoquín de la noche anterior estaba en el suelo de su oficina, y él estaba en un traje de seda de 5.000 euros arrugado con el que había dormido. Su director financiero, un hombre perpetuamente nervioso llamado David Checa, ya estaba allí. Su rostro del color de la masilla. «Ya viene, Ricardo», dijo David, retorciéndose las manos. La página de inicio digital de 5 días acaba de caer». Giró su monitor. El titular era crudo. Esteves carga contra Gracián Holdings. Acciones suspendidas. «¡No puede hacer eso!», Ricardo golpeó su puño en la mesa. «Es una vendetta personal. Es ilegal. León lo demandará hasta dejarlo en la ruina». «En realidad», dijo Esteban León, entrando, su maletín abriéndose de golpe. El abogado que tan despiadadamente había desmantelado las demandas de Alicia ahora parecía sombrío. «Puede hacer eso, y es legal». «¿Qué?». La bravuconería de Ricardo se evaporó. «Los convenios de su pagaré del Banco Mercantil Atlántico», dijo León, sacando un documento. «Usted estaba en incumplimiento técnico hace 3 semanas, cuando sus proyecciones para la Torre de Shanghái incumplieron su objetivo del tercer trimestre. El banco, que la firma de capital de Esteves ahora controla, tenía el derecho de cobrar el pagaré en cualquier momento por cualquier razón. Simplemente eligieron no hacerlo, hasta anoche». «Bien, bien», despotricó Ricardo, paseándose. «Así que refinanciaremos. Iremos a BBVA. Iremos a Jiménez, Marcos Jiménez. Él nos comprará. Odia a Esteves. Llámalo». David Checa, el director financiero, parecía que iba a vomitar. Él ya llamó, Ricardo, a las 8:30 am. ¿Ves bien? ¿Qué ofreció? Ofreció 50 céntimos por euro. No por la empresa. Por la deuda. Quiere ser su nuevo acreedor. Quiere poseerlo, Ricardo. Por deporte. La sangre se drenó del rostro de Ricardo. Estaba atrapado. «No tenemos el capital, Ricardo», dijo David, su voz un susurro. «La expansión del mercado asiático, la nueva torre de Miami, todo estaba apalancado contra ese pagaré. Nosotros no solo estamos ilíquidos, estamos insolventes. Para
Para el mediodía estaremos en suspensión de pagos. No, susurró Ricardo. No. Yo construí esto. Yo construí esto. Su asistente hizo sonar el intercomunicador, su voz temblando. Señor Gracián, línea 1. Es de la señora Gracián. Su abogado. Ricardo se quedó mirando el teléfono. Había olvidado por completo a Chloe. Agarró el receptor. Chloe. Gracias a Dios. Escucha, tienes que llamar a tu padre. Lo necesito. Señor Gracián. Una voz nueva, fría y afilada como un bisturí. Este es Guillermo Duro del bufete Aronson. Paso y Duro. Estoy representando a la señorita Chloe Gracián en su petición de divorcio, que se presentará dentro de la hora. ¿Divorcio? Ricardo soltó una risa aguda e histérica. Ella no puede. Llevamos casados 6 meses. Lo está y lo hará, dijo Duro, su voz aburrida. Estamos citando mala gestión financiera grave y la disipación intencional de los activos matrimoniales. Su actuación. La noche pasada nos ha dado una amplia causa. Congelaremos sus cuentas personales, incluido el ático y la propiedad de Marbella, a la espera de una auditoría completa. No intente contactar a mi cliente. Adiós. La línea hizo clic. Ricardo Gracián estaba en el centro de su sala de juntas. El receptor del teléfono colgaba lánguidamente de su mano. Miró a León. Miró a Checa. Ya estaban empacando sus maletines. ¿A dónde van?, susurró. A salvar lo que pueda de mi propia carrera, Ricardo, dijo León, no sin amabilidad. Eres radiactivo. Te sugiero que encuentres un buen abogado de bancarrota. Pero la empresa, mi nombre. La empresa es un cadáver, Ricardo, dijo David Checa, su miedo reemplazado por una repentina ira fría. Y Esteves, él es el buitre, y recién está empezando. Ricardo se hundió lentamente en su silla de cuero de respaldo alto. La silla que había comprado después de su primera valoración, de 1.000 millones de euros. La silla en la que había estado sentado cuando les dijo a sus abogados que le dieran a Alicia el mínimo. Miró por la ventana la vista panorámica de la ciudad que una vez había afirmado poseer. Lejos, una nueva torre de cristal negro atravesaba el cielo. La Torre Esteves. La miró y, por primera vez, comprendió. No había sido derrotado por Damián Esteves, había sido derrotado por Alicia Valdés. El legado que él tiró. 3 semanas después, la cúpula de los espejos era una colmena de actividad. La cerca de alambre, una vez cubierta de señales de prohibido el paso, ahora era una puerta de entrada. Alicia estaba de pie en los escalones de mármol desmoronados, con un juego de planos enrollados en la mano. La decadencia era extensa. Pero los huesos eran magníficos. Las celosías originales de hierro fundido están sanas, le estaba diciendo a su nuevo gerente de obra. Pero el acristalamiento. Tendremos que reemplazar cada panel con el nuevo vidrio inteligente. Regulará la temperatura y... Alicia. La voz era un carraspeo. Se giró. Ricardo estaba de pie en la puerta. No estaba simplemente desaliñado. Estaba disminuido. El poder, el aura de colonia cara y éxito despiadado, se había ido. Era solo un hombre con un traje arrugado que ahora le quedaba demasiado grande. Parecía delgado, gris. Está invadiendo propiedad privada, Ricardo, dijo Alicia, su voz uniforme. Su corazón no latió con fuerza. Sus manos no temblaron. Ella no sintió nada. Solo una lástima sorda y final. Alicia, por favor, dijo, caminando hacia ella, con las manos abiertas en un gesto de súplica. Yo fui un tonto, lo sé. Fui arrogante. Me cegó todo.
pero siempre fuiste tú. ¿De verdad? Preguntó ella sin moverse. Sí. Sí, tú. Tú eras el talento. Tú eras la base. Lo veo ahora. Yo lo perdí todo, Alicia. La empresa. Chloe. El ático. Ellos me lo quitaron todo. No, Ricardo, dijo ella, su voz tranquila pero transportada por la brisa otoñal. No lo hicieron. Tenías todo. Tenías una socia que te amaba y un talento que te construyó un imperio. Lo regalaste. No lo perdiste. Lo tiraste. Pero puedo recuperarlo, dijo, una luz frenética y desesperada en sus ojos. Le agarró el brazo, su agarre sorprendentemente débil. Podemos reconstruir Gracián y Valdés, como en los viejos tiempos. Yo trabajaré para ti. Seré tu vendedor. Haré lo que sea. Yo te amo, Alicia. Nunca dejé de hacerlo. Era su última carta patética. La jugada desesperada final de un manipulador que se había quedado sin movimientos. Alicia miró su mano en su brazo. Luego miró a sus ojos. Estaba buscando no al hombre con el que se casó, sino al hombre que conoció, el corredor encantador y ambicioso que le había prometido el mundo. Se había ido. No había nadie en casa, solo un eco vaciado, un fantasma. Lenta y deliberadamente quitó su mano de su brazo. No, Ricardo, dijo como se le podría hablar a un niño. Tú no me amas. Amas lo que puedo hacer, y ya no puedes tenerlo. ¡Tú, perra!, escupió. La súplica se desvaneció, reemplazada por el eco familiar. Era su rabia fea. Tú hiciste esto. Tú y Esteves. Tú. ¿Crees que eres tan... ¿Este hombre la está molestando, señorita Valdés? Una voz nueva, profunda y tranquila, cortó su diatriba. Dos de sus nuevos capataces se habían acercado, sus cinturones de herramientas pesados, sus expresiones sin gracia. Ricardo se congeló. Miró a los dos hombres grandes. Miró a Alicia, de pie, tranquila y protegida, con sus planos en la mano. No tenía poder aquí. No tenía autoridad. No tenía nombre. No, Miguel, dijo Alicia, sin quitar los ojos de Ricardo. Ya se va, ¿verdad, Ricardo? Él la miró fijamente, su rostro una máscara de odio amargo e impotente. Él la había llamado una nadie, pero él era el que había sido borrado. Sin otra palabra, se giró, tropezó en el camino roto y salió por la puerta. No miró hacia atrás. Final significativo. El arquitecto y el inversor. 6 meses después, el sol brillaba en una mañana fresca de primavera. La cúpula de los espejos ya no era una ruina. Era un joyero, sus nuevos paneles de vidrio inteligente brillando, su herrería restaurada, un testimonio de una elegancia olvidada. Alicia Valdés estaba de pie en un podio, dirigiéndose al alcalde, a la prensa y a la élite cultural de Sevilla. Un edificio no es solo acero y cristal, dijo, su voz segura, resonando con una pasión que había estado en silencio durante una década. Es una base, es un legado. Este fue mi legado, un proyecto que diseñé cuando recién comenzaba. Fue olvidado, enterrado, pero la base siempre fue fuerte. Solo estaba esperando que alguien la viera de nuevo. Miró a la multitud. Sara estaba en la primera fila, sollozando abiertamente. Y a su lado, en un simple traje oscuro, estaba Damián Esteves. No estaba mirando el escenario, la estaba mirando a ella. Su expresión no era de posesión, era de profunda admiración intelectual y total.
Después de que el aplauso se apagó y los reporteros pulularon, Damián se acercó a su lado. «Un buen discurso, señorita Valdés», dijo. «Alicia», lo corrigió ella, sonriendo. «Creo que hemos superado las formalidades, Damián». «Alicia», estuvo de acuerdo él. Una pequeña sonrisa tocó sus propios labios. La base de la Torre de Lisboa se vertió la semana pasada. Sus proyecciones fueron correctas al milímetro. Ha impresionado al doctor Tanaka. No se impresiona fácilmente. «Me alegra oírlo», dijo ella, enrollando su discurso. «Gracias por esto, por todo, por verme». «Yo solo proporcioné los recursos, Alicia», dijo. «Usted proporcionó la visión. Siempre fue la arquitecta. Estuvo siempre en el laboratorio. Entonces, ¿qué?». Volvió a su ser. «Este es un logro magnífico, un maravilloso proyecto de recuperación». «Lo es», asintió. «Es mi favorito hasta ahora». «Bien», dijo Damián, «porque me gustaría proponer el próximo». Alicia se rió. «¿Ya? El sitio de Lisboa ni siquiera está enmarcado. ¿Qué es esta vez? ¿Una nueva sede en Tokio? ¿Un laboratorio de investigación en Zúrich?» Damián Esteves la miró y, por primera vez, decidió dejar de ser solo el hombre de negocios. «Estaba pensando», dijo, su voz un poco más suave. «Cena. Este viernes. Una empresa conjunta, estrictamente no arquitectónica. Un proyecto de recuperación para nuestras vidas personales». Alicia miró al hombre que le había devuelto su pasado, su nombre y su futuro. Vio al hombre más poderoso que jamás había conocido y se dio cuenta de que estaba un poco nervioso. Ella sonrió, una sonrisa real, desprotegida y brillante. «Damián», dijo, «creo que esa es una base sobre la que definitivamente podemos construir». Y así, Alicia Valdés no solo recuperó su nombre, sino que construyó un imperio sobre el hombre que intentó enterrarla. Demostró que el mundo puede intentar etiquetarte o disminuirte, pero nunca tu resiliencia. ¿Qué te pareció la increíble remontada de Alicia? ¿Alguna vez alguien te subestimó solo para que le demostraras que estaba equivocado? Comparte tu propia historia de triunfo en los comentarios. Queremos leerlas. Si te encantó esta historia de drama y dulce venganza, por favor, dale un me gusta a este video. Realmente ayuda a nuestro canal. Y no olvides compartir esto con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder. Lo más importante, suscríbete y toca la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real. Gracias por escuchar.